La Biblia hebrea contiene muchos símbolos misteriosos que se han interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Uno de los símbolos más enigmáticos es la serpiente. Esta figura, a menudo asociada con la tentación y el mal en la tradición cristiana, tiene un significado mucho más profundo y complejo en el contexto hebreo. La serpiente aparece en varios relatos clave a lo largo de la Biblia, desde el jardín del Edén hasta el peregrinaje de los israelitas por el desierto. Pero para comprender plenamente el papel de la serpiente en la tradición hebrea, primero debemos explorar la propia lengua hebrea, sus símbolos y su conexión con verdades espirituales más profundas. En hebreo, las palabras no son solo portadoras de significado, también son profundamente simbólicas, con capas de interpretación que no son inmediatamente evidentes en una lectura directa. La palabra serpiente en hebreo es nehasese, nahache, que está estrechamente relacionada con otra palabra, nehasese, nashash, que significa morder o golpear. Esta conexión sugiere que la serpiente no es un mero símbolo pasivo del mal o la tentación, sino una fuerza dinámica capaz de actuar, de incitar al cambio o incluso al peligro. A lo largo de la Biblia, las serpientes aparecen de diversas formas. En Génesis 3, la serpiente tienta a Eva para que coma del fruto prohibido, un acontecimiento que se convierte en uno de los momentos más significativos de la historia judeocristiana. Sin embargo, en este relato no se describe a la serpiente como intrínsecamente malvada, sino como una criatura que desafía el entendimiento humano y fomenta el despertar al conocimiento del bien y del mal. Aquí es donde empieza a surgir la ambigüedad de la serpiente. ¿Es la serpiente realmente malvada, o es simplemente una fuerza de la naturaleza que hace tomar conciencia de una verdad superior? Esta pregunta es el núcleo de la interpretación hebrea de la serpiente. Además, la serpiente aparece en la historia de Moisés y los israelitas. En el libro de los Números, Dios envía una serpiente ardiente para castigar a los israelitas por sus quejas. Sin embargo, Dios ordena a Moisés que cree una serpiente de bronce y la hice en un asta, y todos los que la miren quedarán curados. Este acto de mirar a la serpiente representa un punto de inflexión, un momento de reflexión y curación para los israelitas, y pone de relieve que la serpiente también puede ser un vehículo de salvación y redención. La clave para entender la serpiente en el pensamiento hebreo es mirar más allá de la superficie y adentrarse en los significados simbólicos más profundos. Representa no solo una criatura física, sino un arquetipo que encarna tanto el peligro como la curación, la tentación y la redención. La lengua hebrea permite una comprensión polifacética de la serpiente, y esta complejidad es esencial para desentrañar todo su significado en la narración bíblica. En el jardín del Edén, la serpiente desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la historia humana. Su interacción con Eva, aunque a menudo vista a través de la lente de la tentación, ofrece una visión profunda de la relación entre la humanidad y la voluntad divina. La presencia de la serpiente en el Edén no es un elemento incidental y sirve como fuerza que inicia el primer gran punto de inflexión en la historia humana. Lejos de ser un mero adversario, representa un catalizador del cambio que empuja a la humanidad a una nueva fase de conciencia. Cuando la serpiente habla a Eva, introduce el concepto de elección, de cuestionamiento del statu quo. Con sus palabras, la serpiente planta la semilla de la curiosidad, instando a Eva a mirar más allá de los límites establecidos por Dios. Este momento marca el inicio de un viaje hacia la autoconciencia y la comprensión moral. El mensaje de la serpiente no es puramente destructivo, insta a un compromiso más profundo con el mundo y los mandamientos divinos, aunque sea a través de la desobediencia. Al comer el fruto prohibido, Eva y Adán se adentran en un mundo de nuevos conocimientos que transforman su percepción de sí mismos y de lo que les rodea. Este momento crucial de la narración del Génesis no solo trata de la desobediencia, sino también del despertar a las complejidades de la existencia. El conocimiento del bien y del mal, una vez prohibido, se convierte en una parte necesaria de la experiencia humana. La serpiente se convierte así en un instrumento de iluminación, aunque a través de un proceso difícil y doloroso. Enseña que el crecimiento y la comprensión suelen llegar a través de la resistencia, la lucha y el enfrentamiento a lo desconocido. Así, la serpiente del Edén es más que una encarnación del mal. Es un arquetipo de lo desconocido y de la transformación, que conduce a la humanidad a una comprensión más profunda del plan divino. La complejidad de su papel subraya la naturaleza profunda de la caída, una caída que paradójicamente
abre la puerta a la iluminación humana. El significado de la serpiente se extiende más allá de los límites de la narración bíblica, tejida profundamente en el tapiz de las culturas antiguas de todo el mundo. En diversas civilizaciones, las serpientes suelen representarse como poderosos símbolos que encarnan dualidades: creación y destrucción, sabiduría y peligro, vida y muerte. Esta dualidad refleja el complejo papel de la serpiente en la conciencia humana, actuando a la vez como guía y como desafío para el crecimiento espiritual. En la antigua cultura egipcia, la serpiente era venerada como símbolo de regeneración y renacimiento. El Uraeus, la cobra estilizada, adornaba los tocados de los faraones, simbolizando la autoridad y la protección divinas. Su asociación con el dios del sol Ra enfatizaba aún más la conexión de la serpiente tanto con las fuerzas que dan vida como con la naturaleza cíclica de la existencia. La serpiente se consideraba guardiana del conocimiento sagrado, intermedia entre los reinos mortal y divino. Del mismo modo, en la mitología griega, la serpiente estaba entrelazada con los dioses y sus ámbitos de influencia. A menudo se representaba al dios Asclepio, el sanador, sosteniendo un bastón alrededor del cual se enroscaba una serpiente, símbolo de las artes curativas y la fuerza vital. En este contexto, la serpiente era una representación de la sabiduría y la renovación, con un potencial tanto de destrucción como de restauración. En cambio, en las tradiciones mesopotámicas, las serpientes se asociaban a menudo con el caos y el inframundo. Los antiguos sumerios, babilonios y asirios veían a las serpientes como criaturas que podían proteger o amenazar a la humanidad. Su veneno se consideraba una herramienta tanto curativa como dañina, que encarnaba la paradoja de la vida y la muerte. Así pues, la serpiente no es simplemente un antagonista, sino un símbolo polifacético que encarna las complejidades de la condición humana, guiando y desafiando a los individuos en su búsqueda de verdades más profundas. Su presencia en los mitos antiguos revela su papel crucial en la formación de nuestra comprensión de lo divino y lo terrenal. En el libro del Génesis, la serpiente asume su papel más infame como tentadora en el jardín del Edén, incitando a Eva a comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento. Este relato fundamental en la teología judeocristiana sirve de base a la compleja relación entre la humanidad y la búsqueda del conocimiento. La serpiente, a menudo interpretada como la encarnación del mal, no es simplemente una criatura física, sino un símbolo de algo más profundo, el deseo de sabiduría y las consecuencias que se derivan cuando la humanidad sobrepasa sus límites divinos. La historia de la caída en desgracia no se limita a la desobediencia, sino que representa un cambio fundamental en la percepción que la humanidad tiene de sí misma. El desafío de la serpiente a Eva no es de destrucción inmediata, sino una invitación a trascender la inocencia, a buscar una comprensión más elevada que, aunque seductora, conlleva el peso de la responsabilidad. Al elegir comer el fruto, Eva y, por extensión, Adán toma conciencia del bien y del mal, una dualidad que cambia para siempre la naturaleza de la existencia humana. El papel de la serpiente como instigadora de la tentación coincide con sus asociaciones simbólicas en mitologías anteriores. Su poder para seducir y engañar representa los peligros de la curiosidad desenfrenada, el deseo de adquirir conocimientos sin comprender las implicaciones morales de esa búsqueda. Este tema del conocimiento prohibido resuena en diversos relatos culturales, en los que la adquisición de sabiduría a menudo conduce a la perdición o al sufrimiento. Sin embargo, es importante señalar que las acciones de la serpiente en el jardín también reflejan una lección espiritual más profunda. El acto mismo de cuestionar, de alcanzar el conocimiento prohibido, puede considerarse parte del viaje evolutivo de la humanidad. El papel de la serpiente, aunque enmarcado en términos de tentación, también podría simbolizar la apertura de los ojos, un despertar a las complejidades de la vida y las dualidades inherentes que existen en la condición humana. Así pues, la narración del Jardín del Edén presenta el conocimiento como un don y una maldición a la vez. La adquisición de la sabiduría conlleva una toma de conciencia que no puede deshacerse. La intervención de la serpiente, aunque aparentemente maliciosa, acelera la transición de la inocencia a la experiencia, obligando a la humanidad a enfrentarse a su nueva comprensión del mundo y del lugar que ocupa en él. Este momento se convierte en el punto de partida de la continua lucha de la humanidad con la tentación, la elección y la comprensión moral. Desde este punto de vista, la serpiente desempeña un papel esencial en el desarrollo del destino humano.
Mientras seguimos explorando el enigmático simbolismo de la serpiente, su presencia se extiende más allá de los límites del jardín del Edén. A lo largo de la Biblia hebrea, las serpientes aparecen como símbolos polifacéticos de dualidad, encarnando tanto fuerzas destructivas como poder transformador. Su naturaleza dual refleja la lucha interna entre el potencial de crecimiento espiritual y la tentación de ceder a los impulsos más oscuros de la naturaleza humana. En el libro de los Números, a los israelitas, que sufrían una serie de mordeduras mortales de serpiente, se les ordena contemplar una serpiente de bronce levantada por Moisés. Este acto, aparentemente paradójico, transforma la serpiente de símbolo de peligro en agente de curación. La capacidad de supervivencia de los israelitas no proviene de evitar a la serpiente, sino de enfrentarse a ella, reconocer su poder y buscar la redención a través de la intervención divina. Este encuentro ofrece un interesante contraste con la narración inicial en el Edén, donde la influencia de la serpiente conduce a la destrucción, en lugar de a la restauración. El simbolismo de la serpiente en el desierto pone de relieve el potencial transformador de afrontar nuestros miedos y los peligros inherentes a la vida. Sugiere que el camino hacia el crecimiento espiritual a menudo requiere una confrontación con lo que más tememos, ya sea la tentación, el sufrimiento o el reconocimiento de nuestros defectos. Al igual que los israelitas miraban a la serpiente de bronce para curarse, la humanidad debe aprender a reconocer sus errores y buscar el camino de la redención. En este sentido, la serpiente no es simplemente una fuerza del mal, sino un recordatorio de la necesidad de transformación a través de la lucha. En otras partes de la Biblia, la serpiente también se asocia con la sabiduría y la astucia. La historia del rey Salomón, famoso por su sabiduría, incluye el motivo de las serpientes como símbolos de perspicacia. Esta asociación profundiza aún más en la idea de que la serpiente no es simplemente una fuerza destructiva, sino un símbolo del tipo de sabiduría que puede surgir al tomar decisiones complejas y difíciles. Esta dualidad de la serpiente remite al tema más amplio de las complejidades de la vida, donde el crecimiento suele surgir de la tensión entre opuestos. La serpiente, que representa tanto la sabiduría como el peligro, recuerda a la humanidad el equilibrio perpetuo entre el conocimiento y la tentación. Desde este punto de vista, la serpiente no aparece solo como un villano de la historia bíblica, sino como un símbolo de la transformación continua que define el viaje humano, en el que superar la tentación, abrazar la sabiduría y navegar por la complejidad moral se convierten en elementos esenciales del camino hacia la madurez espiritual. Siguiendo con el análisis del papel de la serpiente en la tradición hebrea, es esencial comprender cómo su presencia actúa como catalizador del despertar espiritual. A lo largo de la historia bíblica, la serpiente no es solo un símbolo de destrucción, sino también un agente de revelación. La idea del despertar espiritual o la iluminación está entrelazada con el concepto de enfrentarse a la oscuridad interior y, paradójicamente, superar las tentaciones que nos alejan de la rectitud. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, a menudo vista como una caída, puede interpretarse desde otra perspectiva. En lugar de ser simplemente un error catastrófico, la acción de la serpiente puede verse como el comienzo del proceso de autoconocimiento. Al cuestionar a Eva e incitarla a mirar más allá de los límites establecidos por Dios, la serpiente la sitúa ante la elección crucial entre conformidad y libertad. Este momento de cuestionamiento da lugar a una nueva comprensión del libre albedrío y de las responsabilidades que acompañan a la libertad humana. En otras palabras, el encuentro con la serpiente obliga a una profunda reflexión sobre las propias limitaciones y la posibilidad de trascender la ignorancia y la inocencia. Este viaje hacia el despertar no se limita al Edén. Más adelante, en la figura del Neustan, símbolo de la serpiente de bronce levantada por Moisés, asistimos a otro momento de revelación. Aquí, la serpiente, asociada inicialmente con la destrucción y la muerte, se convierte en un símbolo de curación y regeneración. La transición de la serpiente de símbolo de daño a símbolo de restauración demuestra cómo algo negativo puede transformarse en fuente de aprendizaje y superación. Este acto de mirar a las serpientes se convierte en una llamada a afrontar en lugar de huir de la adversidad, proponiendo una reinterpretación de nuestra relación con el sufrimiento. Además, en muchas tradiciones místicas y esotéricas, la serpiente se asocia a la ascensión espiritual.
Representando la energía Kundalini, a menudo descrita como una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral, el símbolo sugiere que el despertar espiritual está vinculado al movimiento de la conciencia a través de los centros energéticos, chakras. En este contexto, la serpiente no es solo una fuerza externa, sino una energía interna que, cuando despierta, guía al ser humano hacia una percepción más profunda de su conexión con lo divino y la totalidad del universo. En conclusión, la serpiente, lejos de ser un mero villano, desempeña un papel central como agente de transformación y revelación espiritual. Insta a los humanos a trascender la ignorancia, enfrentarse a la verdad y reconocer el poder del despertar interior. A través de la serpiente, vemos el potencial de crecimiento espiritual, ya que desafía, enseña y, en última instancia, conduce a un profundo conocimiento de uno mismo. En la tradición hebrea, la serpiente también encarna la sabiduría, una cualidad a menudo tergiversada o malinterpretada en las interpretaciones populares. Aunque se enfatiza su asociación con la tentación y el engaño, los significados más profundos de la serpiente en relación con el conocimiento, la iluminación y la búsqueda de la verdad son profundos. Para explorar esto, debemos examinar su complejo papel como símbolo tanto del conocimiento como de las consecuencias de buscarlo. En la narración bíblica, el papel de la serpiente como portadora de conocimiento se ve más vívidamente en su interacción con Eva. La serpiente presenta una visión alternativa al mandato divino, instando a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento que promete no es solo del bien y del mal, sino una conciencia que trasciende los límites de la inocencia. Este conocimiento, sin embargo, viene acompañado de la comprensión de las limitaciones humanas, la mortalidad y las consecuencias del libre albedrío. En muchos sentidos, la tentación de la serpiente es una invitación a abrazar las complejidades de la vida, a adquirir la capacidad de discernir entre lo que es y lo que podría ser, pero también a lidiar con el peso de esa comprensión. Este tema de la sabiduría y su naturaleza de doble filo también aparece en la historia del Niústan. Moisés, guiado por Dios, utiliza la imagen de la serpiente en un palo para curar a los israelitas de las mordeduras de serpientes venenosas. Una vez más, la serpiente representa una forma paradójica de sabiduría. Los israelitas encuentran la salvación al ser serpiente, pero la misma serpiente había simbolizado su rebelión inicial. Esta yuxtaposición de muerte y curación, destrucción y restauración, apunta a la naturaleza dual de la propia sabiduría. No es simplemente una fuerza que aporta luz y claridad, sino que también obliga a la humanidad a enfrentarse a sus aspectos más oscuros. Además, en el misticismo judío, la serpiente suele estar vinculada al concepto de Xochma, sabiduría. En las enseñanzas cabalísticas, Xochma es la primera de las 10 Sefirot, los atributos divinos a través de los cuales Dios interactúa con el mundo. La serpiente representa la sabiduría oculta que está más allá de la percepción ordinaria, un conocimiento más profundo y esotérico al que solo se puede acceder trascendiendo lo mundano. La serpiente, por tanto, se convierte en un símbolo de la iniciación en reinos espirituales más profundos, donde la verdad no siempre es cómoda o fácil de entender, pero es esencial para el crecimiento y la evolución. Así pues, la conexión de la serpiente con la sabiduría es compleja y compleja. No es una simple fuerza del mal, sino que invita a las personas a adentrarse en el reino del conocimiento, a desafiar el statu quo y a enfrentarse a verdades incómodas. A través de este proceso, la serpiente se convierte en un elemento crucial en el viaje hacia la iluminación y el autodescubrimiento, demostrando que la sabiduría a menudo surge de las fuentes más inesperadas. Al concluir nuestra exploración del profundo papel de la serpiente en la tradición hebrea, está claro que su significado trasciende el mero simbolismo. La serpiente, a menudo malinterpretada o simplificada en exceso, emerge como una figura profundamente compleja que nos desafía a replantearnos nuestra relación con el conocimiento, la moralidad y el crecimiento espiritual. En la espiritualidad y la filosofía modernas, la serpiente sigue cautivando y provocando. Su simbolismo resuena entre quienes buscan la iluminación, no solo en un contexto religioso, sino en un sentido más amplio. Representa la eterna búsqueda humana de comprensión y autoconocimiento. Desde la psicología de Jung hasta el misticismo contemporáneo, la serpiente se considera una guía hacia una comprensión más profunda y una transformación espiritual. En este sentido, representa la muda de pieles viejas, el proceso de renovación y el despertar a un estado superior de conciencia.
Este viaje transformador a menudo implica enfrentarse a nuestra propia sombra, a los aspectos más oscuros y ocultos de nuestra personalidad, al igual que la doble naturaleza de la serpiente, portadora de sabiduría y presagio de desafíos. En muchas tradiciones modernas, la serpiente se celebra como símbolo de curación y empoderamiento, ya sea a través del caduceo de la medicina, donde dos serpientes se entrelazan para representar el equilibrio y la integridad, o en prácticas como el yoga, donde la serpiente simboliza la energía kundalini que asciende por la columna vertebral. La serpiente sigue siendo una poderosa imagen de transformación. Estas interpretaciones subrayan la necesidad de equilibrio entre el conocimiento y la humildad, la fuerza y la vulnerabilidad, la luz y la oscuridad. Pero quizá lo más importante de nuestro viaje a través del simbolismo de la serpiente sea la invitación a aceptar las complejidades de nuestras propias vidas. La serpiente nos enseña que la sabiduría no siempre es fácil ni cómoda. Nos desafía a buscar la verdad, incluso cuando puede llevarnos a la incomodidad o la incertidumbre. Nos anima a mirar más allá de la sabiduría convencional, a explorar lo desconocido y a superar los límites de nuestra propia comprensión. Para terminar, recuerda que la serpiente, como símbolo, no es estática, sigue evolucionando y resonando de maneras que son exclusivamente personales. Tanto si la ves como un recordatorio de las consecuencias del conocimiento, como una guía para el despertar espiritual, o simplemente como un símbolo de los profundos misterios de la vida, el legado de la serpiente es una llamada a profundizar en tu conexión con el mundo que te rodea, y con la sabiduría que yace en tu interior. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del rico simbolismo de la serpiente hebrea. Si te ha gustado esta exploración, no dejes de darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con otras personas que sientan curiosidad por la sabiduría antigua y los símbolos espirituales. Mantengamos la conversación, comparte tus pensamientos y puntos de vista en los comentarios de abajo.